Bienvenidos a Preparación Total y gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver una cuestión que no se suele tratar mucho, que es cómo prepararnos o qué cuidados especiales tenemos que tener a la hora de prepararnos si dentro de nuestro grupo o de nuestra familia hay personas con necesidades especiales o con alguna discapacidad, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los tipos de limitaciones, ¿vale? No es lo mismo tener una discapacidad física que va a ser una dificultad de moverse, de valerse por sí mismo, que a lo mejor no puede caminar bien o no puede caminar directamente, ¿vale? Y van a necesitar una ayuda o bien de otras personas o de unos medios especializados. También podemos tener personas con una discapacidad visual, es decir, que no vean bien, que sean ciegas o que no vean bien porque son mayores y siempre van a necesitar, aunque lleven lentes, van a necesitar gente que les ayude o apoyos. Y también personas con discapacidad auditiva, que no oigan, ¿vale? Que no puedan oír bien y tengan ese problema. Y esto al final, pues también van a necesitar de unos cuidados especiales. Luego entraríamos en las discapacidades intelectuales o mentales, ¿vale? Personas que presentan unas limitaciones en el razonamiento, en la solución de problemas, personas que tienen un problema intelectual y normalmente tienen limitadas las conductas adaptativas. Es decir, que solo están con una persona o no les gusta estar con personas, no les gusta que les toquen estas cuestiones, ¿vale? Con lo cual estas personas se pueden alterar rápidamente y bueno, hay que tratarlas con mucho cariño y con mucho cuidado cuando hay una emergencia. ¿Qué podemos hacer para garantizar la seguridad de de las personas que hay en nuestro grupo? Y si tenemos una de estas personas en nuestro grupo, tenemos que adaptar todo el plan. Lo primero es tener un plan. Evidentemente, si no tenemos un plan, no vamos a hacer nada. Un buen plan de emergencias es la base. A partir de ahí, viendo que tenemos una necesidad especial, pues tenemos que tener medidas especiales para solucionar esta necesidad. Con lo cual, si tenemos un sistema de alerta, por ejemplo, de que todos nos hablamos cuando hay un problema y nos vamos a reunir en un punto, por ejemplo, estas señales ya tienen que estar adaptadas. Pues si tenemos personas, por ejemplo, con problemas auditivos, pues tendremos que adaptar estas señales. Con problemas visuales, ¿vale? Pues ahí todo lo que hagamos, si de normal yo llamo por teléfono y digo esto, pues va a haber que adaptarlo, ¿vale? A lo mejor no puedo llamar por teléfono. Tiene que haber otro tipo de sistema. Tenemos que adaptar todo nuestro plan para incluir medidas para solventar estos problemas. Si, por ejemplo, tenemos problemas de movilidad, nuestro refugio tiene que estar adaptado. Esto es lógico, ¿no? Si tenemos que llevar a una persona en una silla de ruedas, por ejemplo, pues nuestro refugio tiene que tener rampas, tiene que tener pasillos anchos y tiene que estar adaptado. Si tenemos una persona que es ciega, que tiene problemas de visión, pues tendremos que tener señales en los pasillos o todo marcado, que sean táctiles para que él pueda ir tocando y sabiendo por dónde va y dónde tiene que ir, ¿vale? Al final se trata de adaptarnos para poder ayudarlos en caso de emergencia, ¿vale? ¿Cómo vamos a eh, prever o adaptarnos nosotros? Vamos a adaptarnos nosotros. Los que vamos a ayudar tenemos que, dependiendo de el- la discapacidad a la que nos enfrentemos, adaptar nuestra formación. Evidentemente, si tú tienes que ayudar a una persona que tiene un problema mental, pues a lo mejor solo permite que sea una persona la que le toque, la que esté con él, la que le lleve, ¿vale? Pues esto hay que verlo. ¿Por qué? Porque no puede ser solo una persona. Imaginaos que esa persona, por lo que sea, no está. Se convierte en un problema. O sea, un brote que se ponga muy nervioso, que no deje que nadie le coja, que lo va a pasar muy mal él y lo vamos a pasar muy mal nosotros. O sea, que tenemos que ir acostumbrando a que mínimo sean dos personas. Por si una falla, que nos quede otra persona que sea la que le ayude a salir del refugio para evacuar o lo que necesitemos. Así que esto al final no se lo podemos dejar solo a una persona, ¿vale? Tenemos que ir adaptándonos y tenemos que ir formándonos nosotros. Si tenemos a personas con movilidad reducida, pues tenemos que saber cómo moverlas, pero no puede saberlo solo uno. Todos tenemos que saber cómo movilizar a una persona
con movilidad reducida y llevarla a su silla o si hay que llevarla de alguna manera especial, ¿vale? Y para eso lo más importante, o sea, es súper importante siempre hacer simulacros, pero cuando tenemos circunstancias especiales hay que incrementarlos. No podemos decir, bueno, hacemos un simulacro al año. ¿Por qué? Porque al final, cuanto más acostumbrada esté la persona a esta situación, más fácil será que cuando ocurra algo lo hagamos bien y tengamos oportunidad de ayudarnos y de salvarnos. ¿De acuerdo? Así que eso es lo más importante al final. Adaptarnos todos, no solo una persona que diga, tú te encargas de él. No, se encargan al menos dos personas. Si estamos hablando de una persona mayor con dificultad de movimiento y que es pesada, pues a lo mejor en lugar de dos tienen que ser cuatro. Al final eso cada uno tiene que ver ya su circunstancia personal, pero tenemos que adaptarnos nosotros para incluirlo a él. Evidentemente, a él hay que enseñarle lo que tiene que hacer. A esa persona tenemos que instruirla también, sobre todo cuando tenemos problemas, como digo, eh, mentales, que es a lo mejor uno de los mayores problemas, porque una persona ciega al final tú le enseñas el camino y le marcas con señales táctiles lo que tiene que hacer y lo va a hacer. Una persona sorda. El problema nos viene yo lo he visto en niños, ¿no? Por ejemplo, que ha tenido algún aviso que nos han mandado a niños, chavales ya adolescentes que tenían problemas mentales y que te llaman a los padres porque no se pueden hacer con ellos. Y es un problema porque no deja que nadie le toque, que nadie se le acerque, se pone nervioso, se autolesiona. Entonces eso hay que evitarlo por todos los medios. Con lo cual, nosotros nos tenemos que adaptar. Y si a esa persona le vamos acostumbrando, cuanto más simulacros mejor, a que eso es algo normal y que cuando pase esto y hacerlo todo siempre igual, hacerlo mecanizado. Esta es la palabra emergencia, emergencia. Venga, ¿qué hacemos cuando decimos emergencia? Pues vamos haciendo esto y se lo vamos poniendo poquito a poco, no va a ser un estrés enorme el día si pasa algo que no lo va a superar y que podemos tener un problema en el momento que menos queremos tener problemas. Con lo cual, eso hay que ir poniéndolo poco a poco, por fases. Primero le enseñamos qué significa esto y llegamos hasta la puerta de la habitación y luego llegamos hasta el pasillo y luego llegamos hasta, y por fases, ir implementando el plan de emergencias, repetirlo mucho para que se convierta en algo normal porque todo lo que sea salir de su normalidad les afecta mucho, así que hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Y luego, por supuesto, hay que preparar esas áreas seguras, con lo cual la recomendación siempre es vive ya en tu refugio, porque si vives en un piso, por poner un ejemplo, en el centro de una gran ciudad y dices, no, yo mi refugio lo tengo a 70 kilómetros en una casa en el pueblo, pues tienes que salir de allí y recorrer esos 70 kilómetros. Eso te va a dificultar mucho también el tema de los simulacros, porque, hombre, lo puedes hacer todos los fines de semana, ¿no? Pero te lo va a dificultar. Si esa persona ya vive en el refugio, hay posibilidad de que ya estemos todos en el refugio. Cuando ocurra algo será mucho más fácil, porque al limitar o al reducir los movimientos y las maniobras que tenemos que hacer, todo va a ser mucho más normal y no nos va a estresar a nadie, ¿vale? Como digo, para personas con discapacidad visual, al final hay que implementar señales auditivas y señales braille, señales que son táctiles que estén puestas pues en los pasillos, en las zonas donde para guiarlos. Para los que tengan discapacidad auditiva, las personas sordas o que no oigan bien, tiene que ser con luces, con código de señales visuales, al final pues banderitas o gráficos, ¿no? Que vayan siguiendo flechas, pero que sea algo que ellos vean, que vean una luz destellar y que no esté alarma, ¿no? Por ejemplo. Eso habría que ver que hay aplicaciones puedes configurar tu teléfono cuando te llaman por teléfono que destelle la luz, ¿no? El flash de la cámara, por ejemplo. Y como digo, para las personas con discapacidad intelectual o mental, pues hay que acompañarlos. Hay que acompañarlos, tiene que ser por lo menos dos personas, como digo, no solo una, que le transmita los mensajes y acostumbrarle, al final es acostumbrarle. Y personas con una discapacidad física, gente que no puede caminar bien, al final lo que necesitamos es bueno, un mensaje normal, pero que tenga o bien persona que le ayude o bien algo de apoyo, o sea, eh, lo diré, silla de ruedas o de estos carritos que van mecanizados, ¿no? Que van motorizados para que se pueda subir en su carrito y salir. Y para eso todo nuestro refugio tiene que estar adaptado. Al final, con toda la dificultad que la tiene, hay que ir a lo sencillo, identificar las necesidades de esa persona con esa discapacidad en una situación de emergencias. Vamos a evaluar, ¿no? Todos los riesgos, incluyendo esa variable de discapacidad, es decir, en el plan tiene que estar incluida, en el plan tiene que estar todo reflejado
y a partir de ahí vamos a ver qué medidas podemos implementar para garantizar la seguridad de todos y de esta persona, ¿vale? Incluyéndola. Con lo cual, tienes que decidir y ver qué puede hacer esta persona por su cuenta y para qué necesita ayudas. Eso lo tenemos que ver antes de que pase nada, ¿vale? Y al final, pues, dependiendo de la situación a la que te enfrentes, habrá ocasiones en las que no tengas que hacer nada, como de disturbios sociales, pues no vamos a salir a la calle, con lo cual nos quedamos en nuestro refugio, no tenemos que hacer nada. Y para otras, si por ejemplo hay un incendio, pues sí, hay que salir corriendo y ahí tenemos que implementar medidas. Al final, como medidas simples a tomar, tendríamos, hay que definir, en caso de tener que evacuar, cuáles son esas salidas y cuáles son esos itinerarios de evacuación, ¿vale? Y tienen que estar adaptados a la discapacidad de la persona que esté con nosotros. Hay que definir qué equipo necesitamos para evacuar a esa persona. Si necesitamos una silla de ruedas, si necesitamos cualquier otra cosa, hay que definirlo de antemano. Hay que identificar esas necesidades de adaptar la información que él va a recibir para decir, está pasando esto, ya sé lo que está pasando porque estoy adiestrado de antemano, y también la formación que tenemos que recibir nosotros, la persona que va a ayudar, ¿vale? A esa persona. Es decir, que hay que instruir tanto a la persona con discapacidad, que reconozca las señales y qué tiene que hacer cuando eso pase, y a las personas que vamos a ayudarles. Hay que establecer, al final, como digo, lo más importante son los simulacros para que eso se convierta en algo normal, pues hay que establecer un calendario de ejercicios y decir, bueno, pues toda la semana vamos a hacer esto, parciales, y uno al mes, total, uno cada 2 meses, cada 3 meses, eso ya cada uno tiene que ver. Y sobre todo tener claro quiénes son las personas que van a ayudar a evacuar a estas personas en caso de emergencia. Porque para una persona invidente tiene que ir alguien. Con una persona que vaya es suficiente, va a dar igual quien vaya, porque solo hay que acompañarla. La persona razona perfectamente, sabe lo que hay, le dice, soy Pepito, hay una emergencia, tenemos que salir de aquí, se agarra a ti y os vais. El problema viene con personas con discapacidades mentales, como veíamos, ¿no? Que a lo mejor solo permiten que les toque una persona. Pues ahí ya tenemos que definir, tenemos que ampliar por lo menos a dos, como hemos visto, y luego tenemos que definir quiénes van a ser esas personas. Y lo interesante es que no sean, por ejemplo, decir, bueno, pues el padre y la madre, porque el padre y la madre pueden estar juntos fuera. No sé si me explico. Al final hay que buscar alguien que normalmente esas dos personas no estén siempre juntas. De forma que si uno está trabajando, por decir algo, otra persona está en casa. Eso ya lo tenéis que ver. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, hacer vuestro plan y practicar. Sobre todo con personas con temas mentales es lo que más hay que practicar. Como digo, una persona a lo mejor que tenga un problema auditivo, ve la señal, sabe lo que hay, razona perfectamente, viene quien sea y venga, que nos va. O sea, el lenguaje de signos, hablarle claro, aprenderlo, esto es básico. Todo el que tenga una persona con algún tipo de esta discapacidad seguro que ya lo está haciendo, aprendiendo el lenguaje de signos y tal. O tener vuestros signos para decir, es una emergencia real, pues un simulacro, y vamos a hacer esto, ¿no? Vamos al refugio X o vamos a acoplarnos, vamos a acogernos al plan de evacuación X, lo que sea de vuestro plan de emergencias, con un signo específico. Y él ya lo ve, sabe lo que pasa y no hay ningún problema. Porque además esa persona, el único problema que tiene es que no oye, pero ve perfectamente, con lo cual él puede solo valerse por sí mismo. Lo único que necesita es recibir la información correctamente de lo que está pasando. Pero esa formación la tenemos que tener. Igual que si tenemos que formarnos en movilizar a personas que no puedan caminar por sí mismas. Cómo cogerlas, cómo llevarlas a la silla, cómo hacerlo bien para no hacerles daño y para no lesionarnos nosotros, porque una persona de 80 kilos, por ejemplo, ¿no? Un peso normal. Movilizar a lo mejor una mujer que pese 60, si no sabes hacerlo bien, te puedes lesionar y puedes hacerte daño, y puedes hacer daño a esta persona, caerte, etcétera, ¿no? Con lo cual, hay que formarse, hay que incluirlo, y esto lo único que significa es un poco de trabajo más, ni más ni menos. No nos tiene que asustar porque es algo que está ahí, que tenemos en nuestra sociedad, en nuestras familias lo tenemos y no hay que asustarse. Lo único que hay que hacer es formarse para cuando llegue, si llega el evento, estar preparados todos. Como siempre, espero que esta información nos resulte útil. Si es así, por favor, suscríbete al canal, déjame el like y activa la campanita para no perderte los próximos y muchas gracias por tu tiempo.